¿Alguna vez te has preguntado por qué creemos en ciertas cosas sobre la Biblia que en realidad nunca estuvieron en ella? Es increíble cómo algunas tradiciones se han vuelto tan fuertes que las aceptamos sin cuestionar. Hoy te voy a revelar 6 tradiciones que probablemente siempre has creído que eran bíblicas, pero que te van a sorprender. Prepara tu corazón, abre tu mente y agarra tu Biblia. Vamos juntos a descubrir lo que realmente está escrito en la palabra de Dios y lo que es solo tradición popular. 1. La manzana del pecado original. Cuando pensamos en el jardín del Edén, una de las primeras imágenes que nos viene a la mente es Eva mordiendo una manzana roja y jugosa, ¿verdad? Esta escena ha sido retratada en incontables pinturas, películas y libros a lo largo de los siglos. ¿Pero sabías que en ningún momento la Biblia menciona que el fruto prohibido era una manzana? En Génesis capítulo 3, versículo 6, solo encontramos la mención al fruto del árbol. El texto dice: viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista, y árbol codiciable para obtener sabiduría, tomó de su fruto y comió. Génesis 3, 6. El origen de esta interpretación se remonta a la traducción latina de la Biblia, la Vulgata, donde la palabra malum puede significar tanto mal como manzana. Esta ambigüedad lingüística, combinada con el simbolismo de la manzana en la cultura romana, terminó influyendo en artistas e intérpretes medievales. En realidad, el enfoque de la narrativa bíblica no está en el tipo de fruto, sino en la desobediencia de Adán y Eva al mandato divino. En Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios es claro: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Algunos estudiosos sugieren que el fruto podría haber sido una granada, una higuera o incluso una palma, frutas comunes en la región del creciente fértil, donde tradicionalmente se cree que estaba el jardín del Edén. Sin embargo, lo importante es entender que la esencia de la historia no está en el fruto en sí, sino en las consecuencias de la desobediencia. El verdadero fruto prohibido fue la elección de no confiar en Dios y buscar sabiduría y poder independientemente de Él. Como nos enseña Romanos 5, versículo 19. Porque por la desobediencia de uno solo, muchos pecaron, de la misma manera, por la obediencia de uno solo, muchos serán justificados. 2. Los 3 Reyes Magos. Cada Navidad vemos esa escena tradicional. 3 Reyes Magos, cada uno con su corona dorada, montados en camellos, siguiendo la estrella de Belén para llevar regalos al niño Jesús. Pero te vas a sorprender al saber que la Biblia nunca mencionó que eran 3, ni que eran reyes, y mucho menos sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Veamos lo que realmente dice Mateo 2, versículos 1 y 2. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. El texto bíblico usa la palabra magos, que en griego es magoi. Probablemente eran astrónomos y estudiosos, posiblemente de la región de Persia o Babilonia, donde había una fuerte tradición de estudio de los astros. La idea de que eran reyes surgió mucho después, basada en interpretaciones de profecías como la de Isaías 60. Las naciones se acercarán a tu luz, y los reyes a la brillantez de tu amanecer. El número 3 surgió probablemente por causa de los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Pero podrían haber sido 2 magos trayendo 3 regalos, o 10 magos trayendo 3 tipos de regalos. La Biblia simplemente no lo especifica. Y aquí hay otro detalle interesante. Cuando los magos llegaron, Jesús ya no estaba en el pesebre. Mateo 2, versículo 11 dice: al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. ¿Te diste cuenta? Estaba en una casa, no en un establo. Los estudiosos creen que los magos llegaron meses o incluso años después del nacimiento de Jesús. Los regalos que trajeron eran extremadamente significativos. El oro representaba realeza, el incienso divinidad, usado en adoración, y la mirra, usada en embalsamamientos, prenunciaba el sacrificio de Jesús. Como dice el Salmo 72, versículos 10 y 11, los reyes de Tarsis y las islas traerán regalos. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, y todos los reyes se postrarán ante él. Llamada a la acción interactiva. ¿Te están gustando estas revelaciones? Comenta aquí abajo cuál de estos descubrimientos te sorprendió más hasta ahora.
y no olvides compartir este video con ese amigo que le encanta descubrir curiosidades bíblicas. Lo más importante de esta historia no es cuántos magos eran o si tenían corona. Lo que realmente importa es que representan a los primeros gentiles, no judíos, en reconocer y adorar a Jesús como Rey. Viajaron desde muy lejos, siguiendo una estrella, movidos por la fe, para encontrar y adorar al Salvador. Esta historia nos enseña sobre la perseverancia en la búsqueda de Jesús, incluso cuando el camino es largo. Como dice Jeremías 29, versículo 13, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón». 3. María Magdalena como prostituta. Una de las ideas más difundidas sobre personajes bíblicos es que María Magdalena era una prostituta antes de conocer a Jesús. Esta historia aparece en películas, libros e incluso en sermones. Pero, ¿sabías que esto nunca fue mencionado en la Biblia? ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre María Magdalena? Lucas 8, versículo 2 nos dice: María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Ella era una mujer de Magdala, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea, y Jesús la liberó de una opresión espiritual severa. La confusión comenzó cuando la gente mezcló 3 historias diferentes: María Magdalena, la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume, Lucas 7, versículos 36 a 50, y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Son 3 mujeres diferentes que, a lo largo de los siglos, fueron erróneamente combinadas en una sola. En realidad, María Magdalena era una seguidora dedicada de Jesús. Estaba presente en los momentos más importantes de su ministerio. Fue una de las pocas que permaneció al pie de la cruz, Juan 19, versículo 25. Ayudó en el entierro, Marcos 15, versículo 47. Y fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, Juan 20, versículos 14 a 18. Piensa solo, Jesús le confió el mensaje más importante de la historia, su resurrección. Juan 20, versículos 17 y 18, registra: «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». Entonces, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: «Vi al Señor». El ejemplo de María Magdalena nos enseña sobre transformación y propósito. Después de ser liberada, no solo siguió a Jesús, sino que se convirtió en una de las principales testigos de su ministerio. Como dice 2 Corintios 5, versículo 17, «Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha llegado». Esta historia también nos muestra cómo Jesús valoraba a las mujeres en una época en que eran marginadas. No solo las aceptaba como seguidoras, sino que les confiaba roles importantes. María Magdalena no necesita leyendas ni historias inventadas. Su verdadera historia bíblica ya es lo suficientemente poderosa. La transformación de María Magdalena no fue de prostituta a seguidora, sino de una persona espiritualmente oprimida a una líder espiritual. Como dice Gálatas 5, versículo 1. Para la libertad fue que Cristo nos liberó. Manténganse pues firmes y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. 4. La Navidad, el 25 de diciembre. Cuando llega diciembre, todo el mundo se prepara para celebrar la Navidad el día 25. Árboles decorados, pesebres montados, luces coloridas por todas partes. Pero aquí va una revelación que puede sorprenderte. La Biblia nunca mencionó esta fecha para el nacimiento de Jesús. De hecho, hay varios indicios de que él nació en otra época del año. Comencemos analizando lo que la Biblia realmente nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús. En Lucas 2, versículo 8, encontramos una pista interesante. Había pastores que estaban en los campos y cuidaban de su rebaño durante las vigilias de la noche. Para entender por qué esto es significativo, necesitamos conocer un poco sobre el clima y las costumbres de la región de Belén. En Judea, diciembre es un período de lluvias y frío intenso. Los pastores de esa época no solían mantener sus rebaños en los campos durante las noches de invierno. Era una práctica que ocurría principalmente entre marzo y octubre. Los animales se quedaban protegidos en refugios durante la estación más fría, especialmente por la noche, cuando las temperaturas caían drásticamente. Otro detalle revelador está en Lucas 2, versículos 1 a 4, cuando menciona el censo ordenado por César Augusto. El texto nos dice: «En aquellos días, César Augusto emitió un decreto ordenando el censo de todo el Imperio Romano.
Este fue el primer censo que se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria, y todos iban a su ciudad natal para inscribirse. Los romanos eran administradores extremadamente eficientes. No exigirían que la población viajara durante el invierno, cuando las carreteras se volvían embarradas y peligrosas debido a las lluvias. Además, las mujeres embarazadas, como María, tendrían aún más dificultad para viajar en esas condiciones. Pero entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? La historia detrás de esta elección es fascinante y nos lleva de regreso al siglo IV después de Cristo. En esa época, el Imperio Romano celebraba una importante fiesta pagana llamada Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invencible, justamente el día 25 de diciembre. Esta fiesta del Sol Invencible era especialmente importante en el Imperio Romano porque marcaba el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse nuevamente. Los romanos creían que el sol renacía, venciendo la oscuridad del invierno. Era una celebración llena de símbolos, fiestas e intercambio de regalos. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia enfrentó un desafío interesante: cómo lidiar con todas estas fiestas paganas profundamente arraigadas en la cultura popular. La estrategia adoptada fue cristianizar estas celebraciones, dándoles nuevos significados cristianos. El Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, oficializó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Fue una elección estratégica. En lugar de intentar eliminar una fiesta popular, la Iglesia transformó su significado. El simbolismo era perfecto. Jesús, la verdadera luz del mundo, naciendo cuando la luz natural comenzaba a vencer las tinieblas del invierno. Pero existen otras teorías interesantes sobre la elección de la fecha. Una de ellas está relacionada con una antigua creencia judía de que los profetas morían en la misma fecha en que fueron concebidos. Como había una tradición que situaba la muerte de Jesús el 25 de marzo, algunos calcularon que su concepción habría ocurrido en esa misma fecha. Contando 9 meses después, llegamos al 25 de diciembre. Los evangelios nos dan algunas pistas sobre cuándo Jesús podría haber nacido realmente. En Lucas 1, aprendemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. El texto también menciona que Zacarías, padre de Juan, estaba sirviendo en el templo cuando recibió la noticia del embarazo de Isabel. Conociendo la escala de los sacerdotes en el templo, algunos estudiosos sugieren que Jesús podría haber nacido en otoño, posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos. Hablando de la fiesta de los tabernáculos, hay un simbolismo hermoso en esto. En Juan 1, versículo 14, cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó, en griego, literalmente significa tabernaculó, o armó su tienda. Si Jesús realmente nació durante esta fiesta, sería una representación perfecta de Dios viniendo a habitar entre su pueblo. Las propias condiciones del nacimiento de Jesús nos dan más pistas. Lucas 2, versículo 7, cuenta que no había lugar para ellos en la posada. Belén se llenaba durante las grandes fiestas judías, cuando peregrinos venían de todas partes. Esto tiene más sentido durante una fiesta importante que en un periodo común del año. ¿Y qué? ¿Estás sorprendido con tantos descubrimientos? Deja en los comentarios cuál de estas informaciones te impresionó más. Sigue viendo porque hay mucho más por delante. Los primeros cristianos, de hecho, ni siquiera celebraban el nacimiento de Jesús, se enfocaban en su muerte y resurrección. La celebración de la Navidad como la conocemos hoy fue desarrollándose a lo largo de los siglos, incorporando diferentes tradiciones culturales. Es interesante notar cómo diferentes culturas cristianas celebran la Navidad en fechas diferentes. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, celebra el 6 de enero, fecha conocida en Occidente como el Día de Reyes. Algunas iglesias armenias celebran el 18 de enero. Lo más fascinante es cómo Dios usó incluso una fecha originalmente pagana para difundir el mensaje del Evangelio. Como dice Romanos 8, versículo 28, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. La fecha elegida por la iglesia primitiva sirvió para ayudar a las personas a entender mejor quién es Jesús, la verdadera luz del mundo. 5. La apariencia física de Jesús. ¿Has notado cómo Jesús siempre es retratado de la misma manera en el arte? Cabellos largos y castaños, ojos claros, barba bien arreglada, piel clara.
Pero aquí hay algo que te va a sorprender. La Biblia no hace ninguna descripción física detallada de Jesús. En realidad, la única referencia profética sobre su apariencia está en Isaías 53, versículo 2. No había en él belleza que nos complaciera, ni hermosura que nos atrajera los ojos. Esto es muy diferente de las imágenes a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Jesús era un judío del primer siglo, nacido en el Medio Oriente. Considerando el contexto histórico y geográfico, probablemente tenía características típicas de los hombres de esa región. Piel más oscura, cabello y ojos castaño oscuro, estatura mediana. El retrato común de Jesús que conocemos hoy fue fuertemente influenciado por el arte renacentista europeo. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel retrataban a Jesús parecido a las personas de su propia cultura, europeos de piel clara. Un descubrimiento arqueológico interesante proviene de una antigua sinagoga en Dura Europos, en Siria, fechada en el siglo III. Los murales encontrados allí muestran cómo se vestían y parecían los judíos de esa época. Es probable que Jesús se asemejara mucho más a estas representaciones que a las imágenes renacentistas que conocemos. Pablo nos da una pista importante en Filipenses 2, versículo 7, diciendo que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante. Hay señales por todas partes, eventos que se alinean de una manera que no había visto antes en mis años de estudio. No estoy hablando de fechas específicas, porque ya sabes lo que dice la Escritura sobre eso, pero sí estoy hablando de temporadas, de patrones que Dios mismo estableció para que pudiéramos reconocer cuándo nos acercamos a algo grande. Te voy a mostrar lo que estoy viendo. Mira, cuando abro las noticias cada mañana, cuando veo lo que está pasando en el mundo, me acuerdo de las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntaron algo muy directo en Mateo 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate que ellos no preguntaron si iba a volver. Preguntaron cuándo y qué señales habría. Jesús no los regañó por preguntar. Al contrario, les dio una respuesta muy detallada que abarca todo el capítulo 24 de Mateo. Pero antes de meterte en las señales específicas, quiero que entiendas algo fundamental. Estamos viviendo en los últimos días desde hace 2000 años. Hechos 2, versículo 17, nos dice que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu. Eso comenzó en Pentecostés. Cada generación de cristianos ha vivido esperando el regreso del Señor, y eso está bien, es lo que se supone que hagamos. Pero hay algo diferente en nuestra época, algo que hace que los cabellos se me pongan de punta cuando lo analizo con cuidado. Durante toda la historia de la Iglesia, han habido guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas. Jesús dijo que estas cosas tenían que suceder, pero que el fin no sería inmediatamente. Son como dolores de parto, dijo. Y aquí está la clave. Los dolores de parto se van intensificando hasta el momento del nacimiento. Lo que estamos viendo ahora no son solo las señales que siempre han existido. Es la intensificación de esas señales, la frecuencia, la magnitud. Es como si el reloj profético de Dios estuviera acelerándose. Cuando miro las estadísticas de terremotos en los últimos 50 años, veo un patrón claro de incremento. No solo en número, sino en intensidad. El terremoto de Turquía y Siria, que mató a más de 50.000 personas. Los terremotos en Japón que siguen sacudiendo la región. Los movimientos sísmicos que están afectando lugares que antes eran estables. Las guerras también están cambiando. Ya no son conflictos regionales aislados. Son conflictos que involucran a las grandes potencias mundiales, que tienen el potencial de escalar a algo mucho más grande. La situación en Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente, los conflictos que amenazan con involucrar a Estados Unidos, China, Rusia. Pero hay algo más sutil que está pasando, algo que quizás notes si prestas atención. La velocidad con la que se desarrollan los eventos ahora es incomparable con cualquier época anterior de la historia. Una crisis puede comenzar en un lugar del mundo y en cuestión de horas estar afectando a todo el planeta. Hace 100 años, una guerra en Europa tardaba meses en afectar seriamente a América. Ahora, un conflicto en cualquier parte del mundo puede colapsar los mercados globales en minutos. Una pandemia puede paralizar a toda la humanidad en semanas. Una crisis económica puede extenderse por todo el planeta antes de que alguien pueda reaccionar adecuadamente. Esta aceleración de eventos no es casualidad. Es parte del patrón que Jesús describió cuando habló de los dolores de parto. Conforme se acerca el momento del parto, los dolores se vuelven más frecuentes y más intensos. Daniel 12, versículo 4, dice algo muy interesante.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Fíjate en esa descripción, muchos correrán de aquí para allá. Eso describe perfectamente nuestra época de viajes masivos, de globalización, de movimiento constante de personas por todo el planeta. Y la ciencia se aumentará. El conocimiento humano se ha duplicado varias veces solo en las últimas décadas. Pero hay otra señal que me llama poderosamente la atención, una que Jesús mencionó específicamente y que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos de una manera que ninguna generación anterior pudo presenciar. La señal a la que me refiero es Israel, y cuando digo Israel, no estoy hablando solo de un país más en el Medio Oriente, estoy hablando del reloj profético más preciso que Dios nos dio para entender en qué momento de la historia estamos viviendo. Jesús mismo nos dio esta clave en Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjate en esa frase, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús estaba hablando de un período específico en el que Jerusalén estaría bajo control de los gentiles, de los no judíos. Ese período comenzó en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y dispersó a los judíos por todo el mundo. Durante casi 1900 años, los judíos vivieron esparcidos por las naciones, exactamente como Jesús había profetizado. Jerusalén estuvo bajo control romano, bizantino, islámico, otomano, británico, nunca bajo control judío, pero luego pasó algo que sacudió al mundo profético. En 1948, después de casi 2 milenios de dispersión, Israel se convirtió nuevamente en una nación. En 1967, en la Guerra de los 6 días, Jerusalén volvió a estar bajo control judío por primera vez desde el año 70. ¿Te das cuenta de la magnitud profética de esto? Una nación que había dejado de existir durante 1900 años, un pueblo que había estado disperso por todo el mundo, de repente regresa a su tierra ancestral y recupera su capital sagrada. Esto no tiene precedentes en la historia humana. Las naciones que desaparecen, desaparecen para siempre. Los imperios que caen no se levantan después de 2 milenios. Pero Israel sí. Jesús nos dio otra clave profética relacionada con esto en Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos estudiosos bíblicos identifican la higuera con Israel. A través de toda la Escritura, la higuera se usa como símbolo de la nación judía. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril en Marcos 11, muchos lo interpretan como un juicio profético sobre Israel por rechazar al Mesías. Pero aquí en Mateo 24, Jesús habla de la higuera reverdeciendo, de sus ramas volviéndose tiernas y brotando hojas. Si la higuera representa a Israel, entonces el reverdecimiento de la higuera representa la restauración de Israel como nación. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Israel no solo regresó como nación, sino que ha florecido de maneras extraordinarias. Un desierto que había estado desolado durante siglos ahora florece con agricultura avanzada. Una tierra árida ahora produce frutas y vegetales que se exportan por todo el mundo. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús dijo que cuando veamos esto, cuando veamos a la higuera reverdecer, sabríamos que el verano está cerca. En el contexto profético, el verano representa el tiempo de la cosecha, el tiempo del fin. Luego Jesús añadió algo que debería hacernos reflexionar profundamente. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, versículo 34. ¿Qué generación? La generación que vea el reverdecimiento de la higuera, la generación que vea a Israel restaurado como nación. Esa generación no pasará hasta que se cumplan todas las profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo. Una generación bíblica se calcula generalmente entre 40 y 80 años. Israel se convirtió en nación en 1948. Si calculamos 80 años desde esa fecha, llegamos a 2028. Si calculamos desde 1967, cuando Jerusalén fue recuperada, llegamos a 2047. No estoy estableciendo fechas, porque la Escritura nos prohíbe eso. Pero sí estoy observando patrones, estoy reconociendo temporadas, como Jesús nos mandó a hacer. Hay otro elemento del reloj profético que me tiene completamente asombrado. Durante toda la historia humana, desde Abraham hasta hoy, Dios ha trabajado con períodos específicos de tiempo que se repiten constantemente en la Escritura. El número 40 aparece una y otra vez. 40 días de lluvia en el diluvio, 40 años de Israel en el desierto,
40 días de Moisés en el monte, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días entre la resurrección y la ascensión. El número 70 también es proféticamente significativo. 70 años de cautiverio en Babilonia, las 70 semanas de Daniel, 70 ancianos de Israel. Y aquí está lo que me tiene sin dormir por las noches. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta 1948 fueron 1878 años. Desde 1948